Bueno, vamos a ver ahora el segundo bloque del punto 3 de la bolilla 2 de nuestra asignatura. Y aquí vamos a hacer referencia al tema de recursos nacionales, provinciales y municipales. Ya adelantamos que es una temática que verán puntualmente en el marco de la bolilla 6 cuando aborden la competencia tributaria. Están conculgadas normas constitucionales, artículos 4, 75, 1, 2 y 3 de la Constitución, los referidos a las delegaciones de las provincias, incluso el estatus jurídico de los municipios, pero cabe aclarar en esta instancia que además de este plexo constitucional, también tiene del año 94 rango constitucional la coparticipación federal, y hay una coparticipación federal nacional, luego hay coparticipaciones federales provinciales, es decir, variadas normativas al respecto. Pero cuando hablamos de recursos nacionales, provinciales y municipales, en esta instancia tenemos que advertir y señalar que no se refiere específicamente a la materia tributaria, sino que a todas las formas que tienen los estados, los tres niveles de estado, de solventar sus ingresos. Recuerdan incluso que esto también ya lo advertimos al inicio, ¿no? de este material que compartimos, de qué manera podíamos obtener recursos, más allá de las clasificaciones mismas que estaban remitidas a la lectura en el bloque anterior. Pero, ¿qué les quiero decir? Que los tres estados, de manera general, las limitaciones ya las van a ver, pero de manera general pueden imponer tributos, impuestos, tasas o contribuciones, obviamente siempre en el marco de sus competencias efectivas, pero también pueden endeudarse, obtener crédito público, y también pueden obtener ingresos o recursos de la administración o gestión de los bienes estatales. Recuerdan por ahí que yo mencioné como ejemplo los derechos o tasas que se abonan por ocupar el espacio público. Bueno, esas son, por ejemplo, típicamente ingresos municipales. Por lo tanto, acá el panorama es más amplio. Son los recursos nacionales, provinciales y municipales obtenidos de todas las fuentes de ingresos que tiene el Estado, hablando de Estado, lato sensu, reitero, en los tres niveles. Para lo cual, evidentemente, existen particularidades, algunas de ellas legales, esto lo vamos a desarrollar posteriormente cuando analicemos la Ley de Responsabilidad Fiscal 25.917, me refiero a ciertas limitaciones, por ejemplo, al endeudamiento que tienen las provincias y los municipios, más allá que el tema de endeudamiento requiere siempre de un prerequisito, que haya dos partes, uno que pida la plata y el otro que esté dispuesto a prestarla. Para estar dispuesto a prestarla tiene que contar con un excedente, y luego veremos diferentes aspectos que pueden coadyuvar a la efectiva materialización de ese crédito. Ya veremos cómo se llama en nuestra materia. Por lo tanto, existen estas posibilidades de manera general de obtener recursos. Nuevamente señalo, no son ilimitadas, sino que tienen límites constitucionales y legales que ya van a ir viendo ustedes. Ahora bien, el punto nos hace referencia a lo que son los pactos federales. Bueno, aquí en el tema de los pactos federales hay una larga historia en nuestro país, larga por la extensión. No vamos a hacer un resumen histórico de los pactos preexistentes, incluso antes de la primera ley de coparticipación. Simplemente nos ubicaremos en el rango histórico a partir de la década del 90, porque hay pactos que estuvieron plenamente vigentes hasta el 2017. Y ahí encontramos que durante dicha década
se establecieron diferentes normativas que fueron conocidas como Pacto Fiscal 1, Pacto Fiscal 2, el segundo, el primero del año 1992, el segundo del año 1993, llamado o denominado de una manera que modestamente me pareció ya un poco pomposa, para el empleo, la producción y el crecimiento. No se materializó eso en ese momento histórico, visto los resultados. Nuevamente, siempre chicos, la economía, los números no nos son indiferentes porque nos permiten corroborar si se han cumplido determinadas hipótesis, pero más allá de esto, y desde el punto de vista jurídico, estos pactos federales funcionan de la siguiente manera. Se producen acuerdos de tipo eminentemente político, en un momento histórico dado y determinado, y en la cual se establecen diversas disposiciones que incluyen materia tributaria, materia previsional, por ejemplo, siempre con las mejores intenciones, pero como ya les manifesté también, el simplismo y el voluntarismo, aún el voluntarismo, plasmarlo en una ley, el voluntarismo legal, si ustedes quieren, no es suficiente ante la complejidad de la problemática que abordamos, y sobre todo porque siempre hay externalidades, es decir, efectos no previstos, en muchos casos no queridos, que pueden hacer imposible el cumplimiento de estos pactos. Pero esto funciona, como les decía, así. Hay un acuerdo político, económico, acuerdo que se plasma en general en la firma de un documento, y estos documentos luego toman rango de ley a nivel nacional como primer paso, y luego se invita a las provincias a su adhesión voluntaria a dichas disposiciones. En este contexto, lo recalcamos, no es una ley nacional obligatoria para las provincias, sino que se trata de una adhesión voluntaria por parte de las jurisdicciones locales, que a su vez asumen el compromiso en nombre de los municipios. Así ha ocurrido que no siempre estos pactos fiscales han sido suscritos por todas las jurisdicciones. Con muchas enmiendas, con varias modificaciones, este Pacto Fiscal 1 del año 92 y el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento del año 93 fueron siendo prorrogados, reitero, en algunos casos modificados, pero existe ahí una problemática. Se imaginan, estamos hablando que esto fue, la situación recién cambió en el año 2017, con vigencia a partir del año 2018, como veremos seguidamente, pero lo cierto es que tantos parches, modificaciones, algunas jurisdicciones cumplían, otras no, condiciones excepcionales de la economía. Fíjense que, por ejemplo, en el segundo pacto fiscal, era suscrito en el año 93, debió ser suspendido en el año 94, en ese entonces por las influencias que en la economía produjo el llamado efecto tequila. Pero digo, además de todo esto y tantos años de vigencia de los mismos, parches, adhesiones, incumplimientos. Algún autor, como el Oscar Bertea, por ahí menciona y señala con bastante detalle los llamados cumplimientos asimétricos, digamos. Algunas jurisdicciones el Estado Nacional cumplió, las provincias algunas sí, otras no. Jurídicamente estamos en el marco de lo que se denomina el derecho intrafederal, una vez que obviamente la jurisdicción local adhiere a la misma. Las finalidades son superiores a solamente un análisis precisamente territorial estricto de cada provincia, sino que busca el bien común de toda la nación. En este contexto,
Bueno, después está la posibilidad de que alguna provincia que haya adherido desadhiera. Ya dijimos que la posibilidad de no adherirse nunca existe en el marco de las competencias que le son propias a las provincias, pero bueno, está el tema de luego de adherirse, si pueden dejar de participar de dicho acuerdo, de cumplir con todas las obligaciones, cuestión que allá a través de un fallo de la Corte del año 1999 en Aguera, en principio le puso límites a esta posibilidad voluntaria de dejar de cumplir con los compromisos del pacto, obviamente una vez que los mismos hayan sido aceptados por la jurisdicción. En todo este contexto digamos, permítame repetir la expresión, pero es la que más me parece representa, de parches, subyace otro problema más serio que lo verán en la bolilla 6, que es la falta de una ley de coparticipación actualizada, que contemple todas las mandas constitucionales, como fue la intención del constituyente del año 94, que previó un nuevo régimen en la cláusula transitoria sexta, que tenía que dictarse a partir, o hasta, perdón, el año 1996, compromiso que nunca se cumplió y que, bueno, nos podría hacer reflexionar en el punto, pero lo cierto es que la política no partidaria, digo la política en sí, nos debe a todos los argentinos una nueva ley de coparticipación. Reitero, estoy hablando desde la manifestación expresa y plasmada en una disposición transitoria por el constituyente del año 1994. Así que estamos hablando, chicos, de 25 años de incumplimiento. Muy bien. Dicho esto, vamos a ver o abordar muy brevemente, por cierto, porque hay muchas cosas que ustedes obviamente todavía no conocen, porque son referidas a impuestos en particulares, pero digo, se suscribe en diciembre del año 2017, el llamado consenso fiscal. El consenso fiscal es nuevamente un acuerdo, en este caso fue suscrito por 21 jurisdicciones, o adhirieron voluntariamente 21 jurisdicciones, toma el esquema jurídico que ya les mencioné, una ley nacional, la 27429, la provincia de Buenos Aires, para poner nuestro ejemplo local, adhiere a través de la ley 15.017, la ley de adhesión a este sistema, pero nuevamente, ¿verdad? A partir de determinadas condiciones especiales de la economía, en el año 2018 ya hay una modificación del pacto firmado menos de un año antes, se suspenden determinadas obligaciones para el Estado Nacional, referido en este caso al impuesto a los bienes personales, y para las provincias en el caso del impuesto de sellos. Pero digo, vean ustedes cómo luego la dinámica hace que lo que en un momento aparece plasmado con una idea de permanencia en el tiempo, luego termina siendo rápidamente modificado. Rápidamente modificado, reitero, fundamentalmente por cuestiones de tipo o de cuño económico. En este esquema hemos llegado a una nueva suspensión, ya ahora en diciembre del año 2019, a una nueva suspensión de diversas disposiciones previstas en el pacto. Nuevamente, chicos, estamos en un mare magnum de normas que se cumplen parcialmente, que se suspenden, que se ponen en vigencia, que lo que ya está queda, que lo nuevo no se puede. Un problema serio de nuestra legislación, que no sé si en todo caso surgirá de esta idea, término que se ha mencionado muchas veces, esta idea voluntarista de arreglar las cosas de una vez y para siempre, para hacer una política de Estado, y que en definitiva lo plasmamos en una ley y la ley resulta con el paso del tiempo incumplible. Pero bueno, es el esquema que tenemos.
en el actual consenso fiscal. Muy breve descripción de este acuerdo, el 27429, más allá de las sucesivas modificaciones y suspensiones hoy por hoy de determinadas disposiciones que les mencioné. Lo cierto es que hay como una especie de compromiso de ambas jurisdicciones, nacionales y provinciales, con el norte de disminuir la presión tributaria. Particularmente, luego hay, desde el punto de vista de la provincia de Buenos Aires específicamente, una compensación por el llamado Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, que había quedado anclado en una suma fija, y esto provocaba serias desigualdades entre nuestra provincia y las demás, y en definitiva un doy y tú me das para lograr empleo, inversión, producción. Ahora, simplemente como para poner algunos puntos en valor porque tienen alguna importancia. Y esto, reitero, es una ley nacional que fue adherida mediante la manifestación expresa de 21 legislaturas locales, incluyendo la CABA, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No voy a entrar en los detalles impositivos, ¿verdad? Quedémonos con que es una reducción de impuestos. Bueno, en este esquema aquí se prevé, nos ponemos en contexto temporal, diciembre de 2017, una reforma de la Ley de Responsabilidad Fiscal que veremos posteriormente, cosa que se hizo, modificaciones para el impuesto a las ganancias, y ahí hay una norma que tiene que ver con el tema de los recursos del Estado más allá de materia tributaria. Fíjense que ahí se dispone una cláusula que después fue receptada en la Ley de Presupuesto Nacional, pero digo, es en este cuerpo normativo donde se expresa la voluntad del Estado Nacional y de las provincias de que el Banco Nación argentino aporte a los recursos, a los ingresos del Estado hasta un 20% de sus utilidades. Ahí le pone un monto de 20.000 millones de pesos, y que esos montos se remiten al Tesoro Nacional con la finalidad ni más ni menos que atender gasto corriente. Ahí fíjense cómo es la cuestión referida a una forma de financiarse por parte del Estado, en este caso el Estado Nacional a través de las utilidades del Banco Nación. Vuelvo, no hay aquí juicios de valor, obviamente que va como en cualquier sociedad, esta es una sociedad, un banco estatal, ¿verdad? Pero bueno, produce una masa de dinero, se produce con esta normativa que una masa de dinero que podría estar destinada a capitalización, a nuevas inversiones, incluso a préstamos, si ustedes quieren, bueno, estas utilidades del Banco Nación van a financiar gastos corrientes. No tiene ni bueno ni malo, está ahí en la norma. Pero sí hay otras cuestiones que están referidas, por ejemplo, que son o han sido objeto de algunas escaramuzas en los últimos tiempos. Fíjense que es en este acuerdo, en este consenso fiscal del año 2017, en donde se estableció la fórmula de movilidad que fue modificada recientemente para las jubilaciones, para el monto de las jubilaciones, pero quería decirles que ahora que está en debate la ley actualmente, es aquí donde se dice expresamente que las jurisdicciones se comprometen a impulsar la eliminación de las inequidades generadas por los regímenes de jubilaciones de privilegio. Es decir, esto de eliminar estas inequidades, si es que son tales, de los regímenes de jubilaciones de privilegio, ya está escrito del año 2017 y ha quedado plasmado en la ley 27429. Para variar, estamos aquí también que en este pleito normativo que estamos hablando, del consenso fiscal, está la manda de una nueva ley de coparticipación federal de impuestos. Bueno, veremos en qué termina
esta cuestión. Lo cierto es que desde un rango jurídico particular, estos pactos federales han sido y son muy importantes, requieren de cuestiones referidas no solamente a tributos, sino también a materia financiera. Fíjense otra norma que estoy ahora compulsando. Fíjense que se eliminan los subsidios diferenciales para el AMBA, el Área Metropolitana de Buenos Aires, en materia energética y en transporte, año 2019 y año 2021. Es decir, fíjense que eso, al eliminar subsidios, ¿se acuerdan que yo puse el ejemplo de los subsidios para el transporte en un video anterior? Bueno, fíjense que eso es una transferencia de gasto público del Estado Nacional que se viene haciendo cargo de estos subsidios a las provincias, que ahora o permiten un aumento del costo del pasaje que contemple tal asimetría o tendrán que subsidiarlo ellos, no es una cosa menor. Y así, en todo caso, como colofón y para que ustedes vean que no es solamente materia tributaria, sino que también está materia jubilatoria, previsional, quería decir, aspectos de transferencia de subsidios, compensaciones, dineros, ingresos frescos para la provincia de Buenos Aires y después también la ya mencionada en materia tributaria. De cualquier manera, chicos, hay por lo ya expuesto, ¿verdad? Hay una serie de suspensiones, de medidas. Este pacto, este consenso fiscal ha quedado tuerto nuevamente ya, rengo según como les guste, y veremos cómo sigue avanzando, cómo se sigue ejercitando esto que también ya mencioné alguna vez, que es la dinámica legislativa que es propia y muy particular de nuestra materia. Bueno, de la bolilla 2, chicos, me quedan un par de temas que voy a desarrollar con otro esquema, que van a ser un material de diapositivas, que voy a tomar ese sistema porque se trata de análisis de leyes específicas, que son la ya mencionada Ley de Responsabilidad Fiscal y el punto 4 del dominio financiero, básicamente el Banco Central. Eso va a ser materia de un tipo de material diferente, que bueno, a los chicos de la Comisión 4 los incorporaremos en nuestra cátedra virtual, pero bueno, eso va a estar disponible, creo que también todos pueden entrar como invitados. Muchas gracias.